Pobrezar o progresar. Una lección de mentoría providente, por José Alberto Santos. La pobreza es un factor social que históricamente determina la capacidad de respuesta de las naciones, de los sistemas sociales. Pero al entrar en una era donde el capitalismo predomina, entre las personas ha surgido un fenómeno, el cual es la de adquirir productos de consumo, llegando al punto de endeudarse con las tarjetas plásticas para seguir manteniendo una imagen, una apariencia de solvencia, de bienestar. De esa manera las personas se endeudan y entran en la esclavitud de la deuda. Esto nos lleva a la palabra pobreza, que la vamos a considerar como sinónimo de escasez, y la cual puede ser generacional y situacional. La pobreza generacional es aquella que viene de los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, y que generación tras generación se repite ese ciclo que le vamos a llamar del rebote, en donde la familia perpetúa prácticas, perpetúa problemas, preocupaciones, y se mantiene en ese círculo. La pobreza se expresa de diversas maneras. Por ejemplo, la ignorancia o escasez de educación, la enfermedad o problemas de salud, el desempleo, la falta de dinero, la desconfianza, la pasividad, la incapacidad de encontrar respuestas. Todas estas son formas de escasez, son expresiones de la pobreza. Pero dentro de lo que es la pobreza existe una situación más complicada, que es la ignorancia, la ceguera cognitiva, la contumacia. Una persona que no sabe vive en el mundo del desconocimiento y muchas veces es víctima de aquellos que tienen el conocimiento. He conocido de casos de personas analfabetas que fueron estafadas por abogados, quienes a través del engaño se apropiaron de sus propiedades, dejándolos en la completa ruina. Una persona ciega cognitiva no sabe que no sabe, pero si busca ayuda puede salir adelante, de los que saben en los diversos dominios del conocimiento. Pero la persona contumaz, el que no sabe que no sabe, pero actúa como si sabe, ese es el necio presumido, el que no va a cambiar, no quiere cambiar. La ignorancia entonces es la peor escasez, porque nadie progresa en la ignorancia. Y esta ha sido la principal forma de esclavizar a los pueblos. La ignorancia está relacionada con la superstición, con el machismo, el embrismo, el dogmatismo, el politicismo y tantos ismos. A través de la ignorancia, los pueblos se esclavizan, regalan su mano de obra y mantienen perpetuamente su esclavitud financiera, heredando la preocupación a la siguiente generación. De ahí entonces que los callejones sin salida se refieren a esas situaciones, esos escenarios
en los que las personas llegan al punto de que no saben qué hacer. Y entonces pueden terminar incluso deprimiéndose, entrando en crisis de ansiedad o incluso intentando suicidarse. Otro fenómeno importante conectado con escasez es lo que el Red Cambio le llama el síndrome de rebote. Esas prácticas diarias en las que la persona no sale de su situación mala, pero sigue día a día haciendo más de lo mismo. Este tipo de persona es la que cree en la suerte y espera que la buena suerte le llegue algún día. Es la que cree en la superstición y en las diversas expresiones de la ignorancia que la mantienen en ese punto sin avanzar. En el mundo de la escasez enfrentamos la preocupación diaria que se suma a situaciones como la falta de educación, el desempleo, la falta de iniciativa y de respuestas. Muchas personas usan el lenguaje de la pobreza, que tiene dos canales, el de la crítica y el de la queja. La crítica se refiere a un discurso en el que señalamos a los otros como culpables de lo que nos pasa. Y la queja es una forma de victimización en la que atribuimos nuestra situación a factores externos que no podemos controlar. Pero, sin embargo, salir de la pobreza, de las diversas formas de escasez, es una necesidad. Y el primer paso implica volverme consciente de mi situación. Esto es, dejar de ser un ignorante inconsciente para pasar a ser un ignorante consciente. En ese momento yo estoy en capacidad de otorgarle autoridad a un guía y maestro de la solución, a un mentor providente, para que me ayude a salir de la situación en la que me encuentro. Muchas personas están viviendo por debajo de las bendiciones que Dios desea enviarles, dijo Gordon B. Hinckley. Esas personas necesitan hacer un cambio importante. Esto es, entender lo que le pasa. Y ese proceso nos pone en primer lugar de cara a tres factores clave que gobiernan la vida: el tiempo, las circunstancias y las decisiones. El tiempo es un recurso que está conectado con tres palabras claves: lo que debería ser, lo que debo hacer y lo que me gustaría hacer. Esto tiene que ver con qué es importante para mí, qué es urgente, qué es interesante. Las circunstancias a nivel interno se presentan como fortalezas y debilidades, y a nivel externo como oportunidades y amenazas. Por otro lado, nuestras decisiones nos ponen en 4 diversos escalones: la ineficacia o incapacidad de lograr lo que nos proponemos, la eficacia o capacidad de alcanzar lo que nos proponemos, la eficiencia, la capacidad de lograr lo que nos proponemos al menor costo posible, y la efectividad, la capacidad de alcanzar impacto y producir satisfacción en aquellas personas que reciben los efectos de mis decisiones, mis acciones. Entender lo que nos pasa nos ayuda a poder descubrir esos bloqueos a la acción, esos quiebres. Muchas veces descubrimos que es una tendencia interna al placer inmediato, sin
importar las consecuencias, un factor clave, un factor raíz que detiene nuestra libertad, nuestro progreso, nuestra solvencia. Otras veces el desprecio a la preparación, el comportamiento compulsivo a comprar, consumir, aun cuando no tengo dinero. Cuando yo entiendo lo que me pasa, es más fácil dar un paso como es dejar ciertos hábitos que mantienen viva esa esclavitud. Veamos el caso de las finanzas personales. En las personas que son esclavas financieras, vamos a ver varios comportamientos que están en la raíz del problema. Primero de ellos, gastar más de lo que se gana. El síndrome de la gallina del pico quemado. La persona que a través de la tarjeta de crédito se come los ingresos futuros y se mantiene en una deuda constante. El síndrome del avestruz. La persona desorganizada, desordenada, que recibe su cheque quincenal o mensual y se vuelve loco. Y 24 horas después ya se lo gastó y se queda con el problema de que no ha pagado la luz, el agua, el gas, las cosas importantes. El síndrome del pato doméstico. Esa persona que medio nada, medio vuela y hace sus necesidades o mete la pata por todos lados. El síndrome del yo no fui. Culpar siempre a los demás, a las circunstancias de tus malas decisiones. El síndrome del pavo. Una persona presumida, altiva, vanidosa y orgullosa que por esas características no aprende a ser frugal, no aprende a controlarse, a desarrollar disciplina con el dinero y siempre va a estar presumiendo y pagando un precio caro por ello. Hay leyes que gobiernan la esclavitud financiera y si tú estás practicando una de estas leyes, sin lugar a duda que está afectando tus espacios de libertad financiera. La primera, la deuda, el interés y los pagos vencidos vienen a la casa del necio que gasta lo que gana en consumo. La esclavitud de la deuda viene a la casa del insensato que usa el crédito para adquirir consumo que no puede pagar con sus ingresos. La esclavitud viene a la casa de la familia impulsiva que se aventura en compras especulativas sin informarse adecuadamente. El capital se va de las manos de una persona cuyos ingresos dependen exclusivamente de un empleo, sin explorar otras posibilidades de generar un ingreso pasivo. La crisis habita en la casa de quien sigue los consejos de las personas equivocadas. Mira, esta idea es buenísima, invertí allí. La pregunta es que si es tan buena, ¿por qué el que está dando el consejo no lo está practicando? Sin embargo, el esclavo del dinero no razona, no usa su sentido común para poder ver más allá de lo que la persona le está diciendo. En este esquema podemos observar el triángulo de la esclavitud. Tenemos por un lado la palabra deuda, que se expresa a través de crédito, intereses y pagos vencidos. Tenemos por otro lado las enfermedades de las que hemos hablado. El síndrome de la gallina, el avestruz, el pato, el pavo y las 5 leyes de la deuda de las que acabamos de hablar. Existe un tercer factor que es el carácter necio e insensato de esa persona que por ser el hombre de la casa
Aunque tenga a la par a una licenciada en economía y máster en finanzas, él sigue creyendo que por ser el hombre, él tiene la última palabra. Esa persona dominante e ignorante sobre temas financieros termina arrastrando a su familia a la deuda. Ahora, el plan. ¿Cómo iniciar lo que el doctor Covey llama el proceso de transición? ¿Cómo convertirme en una persona de transición? Una persona de transición es aquella que llega a un punto en el que dice basta, no más. Y entonces entierra su viejo paradigma, sus viejas costumbres, y entra en un proceso que se llama metanoia, en un cambio profundo en el que deja los malos hábitos y se vuelve esclavo de los buenos hábitos relacionados con la administración financiera. Gordon B. Hinckley estableció un código de conducta basado en 10 virtudes. El plan que proponemos toma como base 2 de ellas, la frugalidad e industria, sobre lo cual él declaró: recomiendo a todos la virtud del ahorro y la industria, las cuales van de la mano la una de la otra. El trabajo y el ahorro de la gente hacen a una nación, una comunidad o una familia fuerte. El trabajo y vivir dentro de nuestros ingresos hace a la familia pasar de la dependencia a la independencia. Es entonces que el plan involucra un cambio profundo, entrar en esa transición de hasta aquí no más, y a partir de ello cambiar mi sistema de creencias y comprometerme con un plan, tomar acción a través de ordenar mi vida hasta alcanzar la liberación y luego emprender una idea de negocios que posibilite adquirir un ingreso pasivo. Decimos que la metanoia es un cambio de mentalidad, un compromiso con el aprendizaje generativo. Requiere responsabilidad en la toma de decisiones y representa una ruptura para entrar en esa fase de transición de la que estamos hablando. El cambio de creencias sobre el dinero, el cambio de creencias en cuanto a la importancia de fijar metas, crear hábitos como presupuestar, vivir con lo necesario y no como un consumista compulsivo, vivir de manera providente, anticipándome a las amenazas y preparándome para ello. La metanoia entonces involucra ese cambio de creencias. Si tú eres cristiano, te voy a dejar algunas creencias importantes que se desprenden de las Escrituras en relación a los buenos hábitos en el manejo del dinero. 1. Fijar metas. 2. Buscar la excelencia. 3. Administrar bien tu tiempo. 4. No amar o ambicionar el dinero. 5. Buscar la prosperidad apoyado en la sabiduría divina. Inclinar el corazón a la prudencia y sabiduría. Librarte del mal camino y trabajar duro. Evitar el consumismo. Levantarte ante cada fracaso. Honrar a Dios con tus bienes. Evitar las deudas. Evitar servir de fiador. Evitar prestar. Almacenar y prever. Cumplir lo que prometes. Seguir el consejo de quienes viven lo que enseñan. Ser honrado en tus tratos y negocios. Pagar un diezmo para que las ventanas de los cielos se abran. Pagar ofrendas para los pobres y necesitados. Estas son las creencias que deben ser parte de tu transición
De ahí el segundo paso es ordenarte. Poner orden en tu vida, en tu casa, en tus hábitos, en tu comportamiento, en lo que haces. Para ello, evalúa la situación actual, prioriza y presupuesta. Ahorra. Para parar el ciclo de endeudamiento, prioriza los pagos, programa pagos, aprende a usar el dinero. Ahorra un porcentaje de tus ingresos. Emprendizaje. Aprende las competencias del emprendedor exitoso. Para iniciar un pequeño negocio como una forma de autoempleo. Simplifica al máximo. Elimina el desperdicio. Deja de improvisar. Deja de posponer. Sal de tus deudas. De ahí entonces que hay 4 caminos del dinero. El que nos mantiene en la esclavitud, el consumo. Vivir para el consumo. El que nos ayuda a comenzar a salir, empezar a invertir en herramientas, máquinas y conocimiento que puedo transformar en dinero. Luego el ahorro, acumular un porcentaje de ingresos con propósitos definidos. Y por último la inversión. Ese dinero ahorrado, úsalo para iniciar una idea de negocios. Pon a trabajar el dinero y construye lo que llamamos ingreso pasivo. De ahí entonces que el triángulo de la libertad financiera requiere disciplina. Actuar con un comportamiento providente. Requiere previsión, anticiparte, enfocarte en lo importante. Actuar como una persona responsable y sabia. Y trabajar tu reputación a través de las 5 Cs. Tu carácter, el cumplimiento de tus deudas, el capital que ahorras, crear colaterales o comprar cosas que puedas transformar en dinero en el momento de una necesidad e incrementar tu capacidad de endeudamiento en caso que necesites hacer un préstamo, como por ejemplo para comprar una casa o para tu educación. Este es entonces el triángulo que te va a llevar a liberarte de la esclavitud de la deuda. Pero para ello debes comprometerte con la solución. Compromisos importantes. Iniciar educación en toma de decisiones. Tienes que mejorar la manera en que razonas a la hora de tomar una decisión. Tienes que hacer un plan para reducir los gastos, incrementar ingresos, comenzar a salir de las deudas pequeñas y así progresivamente hasta terminar con las más grandes. Debes aprender a vivir con el 70% de tus ingresos y usar el ahorro en tu estrategia de salir de deudas viviendo frugalmente. La libertad financiera también tiene sus leyes. La primera, el capital viene y se incrementa cuando una familia aprende a vivir con el 70% de sus ingresos y usa el 30% restante para crear futuro familiar. El capital trabaja diligentemente para quien encuentra una provechosa oportunidad de negocios que posibilita generar un interés compuesto a través de los años. El capital se conserva en manos de un propietario cauteloso que investiga y actúa con precaución ante los momentos de especulación o fraude de quienes ofrecen ganancias sin esfuerzos, que en el trasfondo son maneras de estafarte. 4. El capital se conserva en manos de un emprendedor que corre riesgos calculados, evitando negocios con los que no está familiarizado. Y finalmente, el capital se conserva en las manos de quien confía en los mentores adecuados. 5 indicadores de tu libertad financiera, de cuán libre eres financieramente. 1. Tu carácter, tu reputación crediticia. 2. Tu historial crediticio, la manera en que cumples tus compromisos financieros. 3. Lo que tienes ahorrado, cuánto dispones en efectivo.
los colaterales, bienes que puedes convertir en dinero como casas, joyas, terrenos, obras de arte, capacidad de endeudamiento, ingresos de diversas fuentes que determinan para los bancos lo que estás en capacidad de pagar sin afectar tus gastos básicos. Si usted está siguiendo esta guía, gastando menos de lo que gana, para crear un ahorro, podrá salir de la esclavitud de las deudas para emprender un proyecto que asegure en el mediano y largo plazo su libertad financiera. Pero debe continuar su educación financiera, llevando un plan semanal, un presupuesto mensual, ahorrar un porcentaje de sus ingresos y entonces emprender un proyecto para crear un ingreso pasivo. De esta manera, usted podrá pagar sus deudas, alcanzar la independencia y ser verdaderamente libre financieramente en medio de tiempos difíciles. Al grado que sigas estas reglas, prosperarás. ¿Qué reglas? Ahorrar, nunca servir de fiador, evitar prestar, almacenar, comprar al contado, seguir el consejo de quienes viven lo que enseñan, ser honrado en tus tratos y negocios y dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Robert Allen enfrentó la muerte de su madre al nacer. Vivió con su padre, quien le enseñó: nunca trabajes para otros. El papá era instruido, pero no tomaba acción, solo veía pasar las cosas. Robert no fue buen estudiante o atleta, pero sí sociable. Al entrar a la universidad sacó la primera A y le gustó, y aprendió a seguir logrando las buenas notas. Encontró un mentor providente, David Fillmore, quien le enseñó que era posible iniciar un negocio sin un capital, pero con un sueño y un plan. La universidad le enseñó a ser empleado, pero su coach y mentor le enseñó cómo hacer que el dinero trabajara para él. Robert iba a cursos que le ayudaran a entender mejor y desarrollar ese criterio para tomar buenas decisiones. Sus amigos lo criticaban por pagar tanto, pero él descubrió que lo caro no eran los cursos, sino que lo realmente caro era ser ignorante. Descubrió que una inversión en conocimiento siempre paga el mayor interés. Diseñó un curso sobre el campo que dominaba. Un periodista lo retó a demostrar que el método propuesto en el libro funcionaba. El periodista le dio un tiempo de 3 días para que demostrara el valor de su libro y lo demostró. El periodista publicó los resultados del experimento y eso permitió que el mundo lo conociera y él triunfara. Recuerda el poder de una meta. Una meta es un compromiso que tú haces de alcanzar un resultado en una fecha específica, con un nivel de calidad específico. La idea entonces es que establezca metas con cada uno de los aspectos claves que te hemos enseñado. Usa tus habilidades personales para completar cada una de esas metas. Y de manera progresiva vas a ir viendo cómo tu vida se va volviendo solvente y tus espacios de libertad van creciendo. Recuerda, cuando el rendimiento se mide, dicho rendimiento mejora. Pero cuando se mide y se da un informe, el ritmo de mejoramiento se acelera. Necesitas un mentor a quien informes, a quien des mayordomía, quien te retroalimente, te motive, te guíe, te enseñe cómo ir progresando paso a paso. Soy José Alberto Santos, creador de Red Cambio y del Mentor Providente, el programa de mentoría providente. A través de esta lección
Te estoy entregando los fundamentos para que comiences el proceso de salir de tu círculo de preocupación y construir tu futuro.